Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer pasta puttanesca, una receta de pasta italiana con mucho sabor que te encantará. Para empezar, pica las aceitunas rellenas. Continúa haciendo lo mismo con las aceitunas negras. Lamina también los ajos. Entonces calienta a fuego medio el aceite de oliva en una sartén y sofríe los ajos que laminaste antes. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta. Agrega también una guindilla y cocínalo todo durante un par de minutos. Añade al sofrito los dos tipos de aceituna que picamos anteriormente. Y las alcaparras. Cocina todo durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, saca la guindilla. Y agrega las anchoas. Cocina bien todo durante 2 minutos removiendo para integrar todos los ingredientes. Añade entonces el tomate triturado y baja el fuego. Cocina durante 25 minutos removiendo de vez en cuando. Pasado este tiempo, agrega la pasta a la salsa puttanesca y sofríela durante 5 minutos sin dejar de remover. Así conseguirás que no se peguen entre sí. Añade entonces el orégano y remueve para integrarlo. Agrega la misma cantidad de agua que de pasta. En este caso medí ambas cosas con una taza. Remueve bien y tapa la sartén. Debes cocinar el tiempo que indique el fabricante de la pasta. Por cierto, yo utilicé macarrones y estos suelen tardar unos 9 minutos. Ahora dime en los comentarios qué receta de pasta quieres que haga próximamente. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com. Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer esta pasta puttanesca. ¡Hasta la próxima!